viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso que estás ahí. Autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada se fija en ti, no se desviará. Oh, me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón. Muy buenas noches, hermanos, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí un día más, hermanos, entrando a sus hogares, un sábado más, entrando con la palabra de Dios por medio de este Facebook Live que Dios nos permite poder compartir con ustedes. En instantes estará nuestro pastor Raúl Vargas y hermano y discípulo Israel Vargas. Estarán compartiendo la meditación de la palabra. Síganse conectando, hermanos, y si tienen alguna pregunta, háganla saber, pueden escribirnos y estarán respondiéndolas. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, sigan conectando, compartiendo esta palabra para que puedan alimentarse cada día más, hermanos. En instantes nuestro pastor y hermano estarán compartiendo la meditación. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, yo digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar. Muy buenas tardes, noches, hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí por estas redes sociales, por el Facebook Live, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Aquí hoy sábado estoy acompañado de nuestro hermano Israel, desde Chimbote, Perú. Reciban los saludos cordiales de su amigo y servidor y compañero, el pastor Raúl Vargas. Y ahora dejo a Israel que presente sus saludos. ¿Qué tal, hermanos, amigos en la fe, compañeros? Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde aquí, desde Chimbote. Déjenme decirles, hermanos, y recalcarles que siempre estamos conectados, siempre estamos en un mismo espíritu. Eso es lo que fortalece al ser humano, al cristiano. Estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir, hermanos. Así que esta noche, pastor, va a ser una noche muy, muy linda, porque tenemos un mensaje muy específico, muy nutriente para la vida de un cristiano. Así que esta noche, pastor, vamos a hablar de un personaje muy querido en la Biblia, que es Pedro, un discípulo de Jesucristo. Así que vamos a tocar 3 puntos. Quiero que escuchen, hermanos, los 3 puntos. Una iglesia perseguida, una iglesia en persecución. El segundo punto es una iglesia orando, una iglesia activa, una iglesia en accionar. Y el tercer punto es la oración de la iglesia, el final, el resultado de la oración. Así que esos 3 puntos, pastor, vamos a
basar en esta historia real, ¿verdad? Que dice la Biblia. Y vamos a empezar, queridos hermanos. Ahí conectémonos y vamos a empezar esta noche. Qué bueno que ya estamos viendo que se están conectando los hermanos. Saludamos a todos los hermanos en todas partes que nos están viendo. Y sí, creo que específicamente vamos a tomar el capítulo 12. Capítulo 12 de Hechos. Hechos capítulo 12. Vamos a tomarlo de antemano ya. Pero vamos a darle gracias al Señor para comenzar este estudio. Amén. Que queremos hacerlo de una manera amena. Y si hay preguntas con relación a los puntos que dijo nuestro hermano Israel, ¿no? Porque vamos a ver el tema del capítulo 12, lo vamos a fraccionar en 3 partes. La iglesia en persecución, la iglesia en acción y la respuesta de la oración, ¿no? Así que los temas van a ir enfocados con relación al poder de la oración. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Entonces, Amén. Amado Dios, gracias te damos Señor, en esta Jesús, noche gracias, por este Padre. tiempo que nos das. Ahora, Seas tú, Señor, nos Señor, ponemos en tus lleva manos, control Señor, de esta para que seas tú guiándonos, para que nos den la iluminación de tu Señor palabra Jesús, y cada podamos ser palabra. canales de bendición Aleluya, Señor. sobre aquellos que están viendo, que están oyendo y que han Te dispuesto alabamos, su corazón, Espíritu Señor Santo de amado. Dios. Creemos realmente que tú estás en medio Manifiéstate, Señor, de esta habla por nuestra predicación boca, Señor. y, Señor, somos tus siervos, somos instrumentos. Gracias Gloria por lo a que Dios, ya se mi están Señor. conectando, Señor. Te En alabamos, el nombre de Espíritu Jesús Santo de Dios. encomendamos nuestras vidas. Amén. Muy bien. Amén. Busque su Biblia en Hechos capítulo 12 y nuestro hermano Israel va a leer algunos versículos puntuales y de ahí vamos a ir a los contextos. Hermano Israel. Amén. Abramos nuestra Biblia en Hechos 12, capítulo 12. Ahí si tiene su Biblia, ábrela. Hechos, capítulo 12. Vamos a leer el verso 4 y verso 5. A ver si me acompañan. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Esos 2 versos, pastor, vamos a ir un poco desglosando este verso de la bendita palabra del Señor. Y habiéndole tomado preso. A ver, pastor, ¿nos puede explicar esa parte, ese verso 4? Bueno, vamos a tomarlo porque el punto que habíamos dicho con respecto, aquí hay una persecución a la iglesia, ¿no? Vamos a ubicarnos históricamente. Está bajo Herodes, dice así, Herodes. En el versículo 1 dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Acá ya comienza a ver, no era la primera persecución. Amén. Esta era la 5ª persecución. La primera persecución comienza en Hechos capítulo 4, ahí comienza la primera persecución. Después hay una persecución donde muere el primer mártir, Esteban. Después viene la persecución del famoso Saulo, antes que sea Pablo el siervo del Señor, ¿no? Y ahora estamos viendo Hechos capítulo 12, donde está la 5ª persecución. Mire, la iglesia pasó por una etapa de persecuciones, porque obviamente que el cristianismo estaba siendo diseminado por todo el imperio romano, y habían ya puntos, no solamente del tema religioso, sino ya habían puntos políticos, donde ya al cristiano o a la comunidad cristiana ya se le estaba viendo como incitadores o como estar en contra del imperio romano, ¿no? Entonces aquí nos ubicamos, aproximadamente es el año 44, 43 después de Cristo, que sucede Hechos capítulo 12, ¿no? Herodes. Para no confundirnos, porque en la Biblia van a encontrar varios Herodes. Herodes. ¿Era el Herodes mayor? No. Herodes el Grande. El grande. Herodes el Grande fue Herodes el que construyó el templo. Claro, por eso hay que recalcar Así y hay es. que ver a los hermanos que no eres Herodes. ¿Recuerdas que habíamos tomado un estudio con respecto a la familia o la dinastía herodiana? Sí. Muy bien. Herodes el Grande entonces es el fundador de la dinastía herodiana, y Herodes el Grande se presenta en el tiempo de Cristo. Ese Herodes el Grande fue el que trató de matar y convencer a los magos
para que le revelen dónde estaba el Señor. Pero este Herodes no es ese Herodes. Amén. No es Eso hay ese- que, ese es muy Este buen es punto. Herodes Agripa I, Ujú. que viene a ser el nieto de Herodes el Grande. Amén. Más que su nombre completo, ¿saben cómo se llamaba? Marco Julio Agripa Herodes I. ¿Por qué le pusieron Marco Julio Agripa Herodes I? Porque tenía mucha cercanía y amistad con el famoso emperador Calígula, ¿no? Y por eso Calígula lo puso y le dio el título de rey a este Herodes. Muy bien. Entonces estamos hablando del año 44 a 45 después de Cristo, Después de Cristo. donde Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, ahora está maltratando a los cristianos. Y ya está la primera baja, ya está la primera muerte. Dice que en el versículo 2 dice, y mató a Amén. espada a Jacobo. Jacobo, hermano, al primer Amén. apóstol. Jacobo. Mire que cuán importante. En la persecución con Esteban, Esteban es el primer mártir del cristianismo. Y ahora, en esta quinta persecución, Jacobo es el primer mártir de los apóstoles. De los Amén. apóstoles. O sea, es el primer apóstol que muere decapitado, porque dice ahí el texto dice claramente, y mató a espada, ¿no? O sea que fue decapitado. Decapitado. Amén. Esa es la persecución desde el punto de vista histórico, ¿no? Ese es en el histórico. Y en la persecución actual, pastor. ¿Hay persecución actual? Claro que hay, claro que hay. Hermano, recuerde que hay una persecución constante. Estábamos viendo que las noticias nos hablan de que al año mueren 100.000 cristianos. 100.000 cristianos. 100.000 cristianos. 100.000 cristianos al año mueren, ¿no? De diferentes formas, decapitados, ahorcados, quemados, fusilados, apedreados, ¿no? Entonces, la persecución siempre ha existido, siempre ha habido persecución, y ahora la persecución es actual. ¿En qué sentido? En que ahora los países del Medio Oriente, del África del Norte, donde se traza la famosa ventana 1040, no sé si has escuchado Ventana 1040. la ventana 1040, ¿no? Se le llama a la ventana 1040 a una zona geográfica que parte desde el norte de África, atraviesa todo el Medio Oriente y llega hasta Asia. Esa ventana 1040 se le puso 1040 por los grados de latitud que tiene. Está conformada por 62 países. 62 países donde el Evangelio no ha podido entrar o ha entrado de una manera muy minúscula. Hay 62 países en la ventana 1040 donde Muy poco se predicó en ese. se predica muy poco. Son 62 países. De esos 62 países, 11 países tienen una persecución extrema o radical. ¿Qué quiere decir? Dentro de las persecuciones actuales hay tres niveles. Las persecuciones normales, las persecuciones intermedias y las persecuciones extremas. Cuando estamos hablando de persecución extrema, estamos diciendo que esos cristianos van a ser muertos o van a tener lapidación o van a ser quemados. Hay 11 países donde hoy en día los cristianos son perseguidos extremadamente. Y el país número 1 es Corea del Norte. Corea del Norte es el que tiene más muertes, cárceles especialmente, netamente para cristianos. En ese lugar, el hecho de tener una Biblia ya te hace candidato a tener una cadena perpetua o también a ser muerto o fusilado. La palabra también dice que por su nombre seremos perseguidos. Las persecuciones, Las es por el nombre de Cristo. O sea, desde el capítulo 12 hay persecuciones, hoy en día también hay persecuciones. La pregunta será, ¿en el Perú habrá persecuciones? ¿Piensas tú que habrá todavía persecuciones? Creo que aún no se ha dado esas persecuciones que vemos en las noticias de esos países que son quemados, como en el África, ¿no? Que son quemados, tirados en un pozo y quemados ahí mismo. Creo que no se ha dado, pastor. Pero haya de ahí donde se dé, y la iglesia, ¿cómo estará preparado, hermano? ¿Cómo estaremos preparados para recibir esa persecución? ¿Estaremos preparados? Le hago una pregunta. ¿Estará preparada la iglesia para esa persecución, pastor? Dice que la persecución comienza siempre con un hostigamiento o con una incomodidad, ¿no? O sea, la persecución no se presenta en nuestros países de una manera como en estos países. Por ejemplo, si estamos hablando que en la ventana 1040 hay 62 países donde se profesa el Islam, el hinduismo y el budismo, y donde no permiten que el cristianismo se asiente,
Estamos hablando de Corea del Norte, estamos hablando de Somalia, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Pakistán, etcétera, etcétera, etcétera. Son países extremadamente radicales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son radicales contra el cristianismo, no? Por el fundamentalismo islámico, es una de las cosas. Sudamérica o nuestro país no está el Islam, no hay el Islam, no hay el Islam. Porque es una de las razones por las cuales persiguen y matan a los cristianos. La otra razón es por el nacionalismo extremo, ¿no? Que tampoco hay en nuestro país, tampoco hay un nacionalismo extremo. Pero hay una tercera razón, que es por el contexto conservador, por la posición conservadora y bíblica y fundamental que tiene la Iglesia. Eso sí, puede comenzar a crear en nuestro país un hostigamiento. Ejemplo, somos conservadores de la Escritura y creemos en la Escritura y creemos como que la familia es la primera institución que Dios creó. Y ahora se están levantando ideologías novedosas, ahora se están levantando movimientos que van en contra de esos pensamientos y eso comienza a traer un hostigamiento. O sea, creemos que tarde o temprano también van a comenzar a haber persecuciones por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo estará la iglesia, pastor? Yo Esa es creo la que pregunta. La iglesia tiene que estar preparada. Tiene que estar preparada. Y es ahí donde ahora vamos a ver ese versículo. Y dice que muchos negarán la fe de Muchas personas personas. negarán la fe, apostatarán de la fe, ¿no? Se apartarán de la Cosa fe. tremenda, pastor. Cosa muy delicada, Muy por eso delicada. creemos que esta cuarentena es para buscar de Dios. Para buscar de Dios. ¿Usted está buscando de Dios? Amén, estamos buscando Muy bien. desde temprano en la oración, hermanos. Ahí usted también en su casa, espero que también así, compartiendo la misma fe, La oración de las 11. esté buscando. La oración de las 11 es muy importante, muy poderosa también, hermanos. Así que no desmayen, no desmayemos en esta cuarentena. Quizás cualquier situación que esté pasando, no desmayemos, porque la oración, dice la palabra, que tiene poder. Y si está escrito, lo creemos, pastor. Así Si está es. escrito, lo creemos, la oración Así tiene es. poder. Así que, muy bien, eso es mediante la persecución de los cristianos, pastor. Muy bien. El verso 5, a ver, déjeme un momento ver. Déjeme ver. Despláyate. Dice la palabra, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, hermanos, en este verso, y quiero que me sigan, en este verso vemos una iglesia no inactiva, vemos una iglesia activa, que está en todo su sentido, pastor. Una iglesia que está buscando de Dios, que se levanta de mañana, que ora a las 11, mira, poniéndolo en el tiempo actual. Una iglesia que está buscando de Dios ahí en su hogar. Una iglesia activa que no tenía una lista larga para decirle a Dios, Señor, te pido por él, sino que su oración iba por un hombre, por Pedro. Así que los hermanos se reunían y oraban ¿para qué? Para que Pedro fuera liberado. Tenían una oración específica. Una oración específica. Qué poderoso, ¿verdad? Una oración específica. Los hermanos se reunían y oraban, Señor, te pedimos por Pedro, que más adelante vamos a ver cómo va a ser la respuesta de nuestro Señor ante esta oración. Es una oración, así que ya sabemos que la iglesia estuvo activa. Este verso 5 nos dice que la iglesia oraba sin cesar. La palabra sin cesar, que la iglesia dice, la iglesia no paraba, la iglesia no se cansaba, la iglesia seguía. Así que esta palabra es muy poderosa, ¿no? La oración a Dios. Acá nos narra y nos dice una oración a Dios. Pero sabemos, pastor, queremos ver este texto, que no hay un mediador sino solo Jesucristo. Recordemos que cualquier oración que hagamos es mediante su Hijo amado, Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Amén. Jesucristo, hombre. Así que tenemos, hermanos, acá vemos en el verso 5 una iglesia activa, una iglesia que oraba sin cesar. Y la oración, vamos a ver texto más adelante, que la oración es respondida. Les anticipo
que la oración es respondida, pastor. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay una persecución? ¿Qué hay que hacer? Orar, pastor. ¿Qué hay que hacer cuando hay una epidemia o esta pandemia? Orar, pastor, orar. Es fundamental orar. La oración. El poder de la oración es elemental. La oración se vuelve un arma, un Amén, instrumento, un un recurso, ¿no? Y la iglesia primitiva entendió que la oración... Mira, acá hay algo muy importante. Acá Pedro está preso. Pedro está custodiado. ¿Por cuántos guardias? Dice por 4 por 4. Cuatro grupos de 4, perdón. 16. 16 guardias. Más 2 que lo tenían amarrado. 18 guardias. Lo normal era que una persona quede custodiado por un solo soldado romano. Era lo normal. Pero acá dice que Pedro estaba custodiado y estaba amarrado o atado por 2 guardias. Por 2. 2 guardias y aparte tenía 4 grupos de 4. O sea, para Herodes, Pedro era... o Herodes pensaba de que los cristianos iban a venir a rescatarlo o iban a crear un alboroto en la cárcel, ¿no? Y algo que comenzamos a rescatar acá, ¿no? Lo que tiene Herodes y lo que tiene la iglesia. Ejemplo, ¿qué es lo que tiene Herodes? Herodes tiene cárcel. Amén. La cárcel, esa es la cárcel de Herodes, ¿no? ¿Qué más tiene Herodes? Herodes tiene soldados. Herodes tiene guardias. Amén. Herodes tiene grilletes, Herodes tiene cadenas, Herodes tiene barrotes. Eso es lo que tiene Herodes. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? La iglesia tiene el poder de la oración. Gloria a Dios. O sea, una cosa es lo que tiene Herodes y otra cosa es lo que tiene la iglesia. Amén. Lo que tiene Herodes no se compara al poder que tiene la iglesia. Aleluya. Y el poder de la oración es lo que la iglesia tenía. La iglesia no tenía armas, la iglesia no tenía fuerza para ir y romper los grilletes, la iglesia no tenía, pero la iglesia tenía algo importante. ¿Qué tenía? La oración. Mira, dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas y son espirituales en Cristo Jesús para derribar cualquier fortaleza. Entonces, el poder de la oración, hermano, iglesia, no descuides, no desmayes, no flaquees. Hay una hermana que siempre trajo esta frase, ¿no? Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El diablo se lo devora. Amén. Y es una frase que se ha hecho muy popular, ¿no? Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, aquí entendemos algo. Lo que tenga Herodes y lo que tiene la iglesia. ¿Cuál tiene más poder? Lo que tiene la iglesia. Lo que tiene la iglesia. ¿No? Amén. Tenemos la oración. La oración. Ahora, Herodes había cerrado puertas, ¿o no es así? Amén. Había cerrado puertas, 3 puertas había cerrado. Completamente las había cerrado Herodes. Selladas. Selladas. Eso es lo que hace Herodes. Cierra puertas, sella puertas. Pero hay una puerta que está abierta, es la puerta del cielo. Y eso es lo que la iglesia hace. La oración abre las puertas del cielo. Hay que entender eso. Israel, que la oración abre las puertas del cielo. Por eso decimos que el poder de la oración. Herodes cerró puertas, cerró rejas, echó candado, puso cerrojos, ¿no? Eso es lo que hace Herodes. Pero la iglesia cuando ora, las puertas del cielo se abren. Las puertas del cielo se abren. Por eso esto es importante saber lo que tiene Herodes, lo que hace Herodes y lo que tiene la iglesia y lo que hace la iglesia. Así que el punto central del versículo 5 es que, pero la iglesia, dice así. Así Amén. que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué bueno cuando la iglesia ora por sus pastores. Gloria a Dios por sus pastores. Qué bueno cuando consideramos, hermanos míos, y tenemos un compromiso ante Dios de orar por estos siervos, por la casa pastoral. Es un compromiso que hacemos con el Señor para que el Señor cubra con su sangre preciosa a estos siervos. Es una oración que cada día tenemos que hacer para que el Señor los ilumine, los siga guiando en esta palabra, en esta fe, hermanos. ¿Qué cree que el pastor no tiene debilidades quizás o tiene flaquezas, pastor? Porque somos humanos, somos luchas. Así que necesitamos de su oración también, hermano. Necesitamos de esa oración a Dios para que nosotros podamos ver también, hermano, el esfuerzo que usted hace y ver también que
que no estamos solos, que con una oración ayuda al pueblo también, hermano. Entonces, Así que recuerden, ¿no? Que cuando todas las puertas aquí en la tierra se cierran, hay una puerta en el cielo que se abre ¿Y cómo la abrimos? con la oración. Con la oración. Gloria a Dios. Con la oración. Ahora, imagínate, vamos a poner la alegoría a Israel de que Pedro, ¿cuánta gente está presa? Presa no en el sentido físico, pero espiritualmente. Ujú. ¿Cuántas personas están presas por el pecado? Presas por las garras del enemigo, por Satanás mismo, ¿no? Y cuando la iglesia ora, las cadenas caen, ¿no? Los demonios huyen. Creemos nosotros, somos conscientes de que el poder de la oración, que la oración tiene poder. Santiago decía una gran verdad, la oración eficaz del justo Puede puede mucho. mucho, ¿no? Amén. Y ahora, ¿qué tipo de oración encontramos aquí? Porque dice, la iglesia hacía sin cesar oración, ¿no? Porque hay una oración individual o personal. Congregacional Oras, también. oras, Amén. ¿no? Amén. Pero después está, ¿te acuerdas? La oración asociada, Asociada. que es donde hay dos O tres. Amén. la oración asociada. Pero acá, más que una oración asociada, es la oración congregacional. Amén. Porque acá toda la iglesia dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro a Dios. Entonces, cuán importante es que la iglesia ore específicamente. Cuán Amén. importante es que la iglesia ore con una visión, con un objetivo directo, específico, ¿no? Entonces, aquí encontramos una oración congregacional. Yo me imagino Grupal, que toda amén. la iglesia, cuando dice la iglesia, sabemos que la iglesia es el cuerpo de creyentes Amén. que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que ahora están sujetos a la voluntad, a la palabra y a la disciplina del Señor. Esa es la iglesia de Cristo, ¿no? Amén. Personas redimidas que ahora están sujetas a la palabra, a la voluntad y a la disciplina. Porque si no estamos sujetos a la disciplina, entonces no podemos ser considerados parte de la iglesia. Entonces, esto es muy importante. Pero dice que la iglesia tenía una actitud, sin cesar, Ujú. ¿no? ¿Cómo lo entiendes esa palabra? Sin cesar, sin desmayar, sin flaquear. No Claro, sé, ¿verdad? la iglesia, la palabra sin cesar también se puede expresar como la iglesia no paraba de orar, no se cansaba, tenía un objetivo y ese objetivo tenía que ser quizás cumplido. La iglesia no paraba, pastor, la iglesia seguía dándole a ese clamor, seguía dándole a esa oración, así que una iglesia sin cesar es una iglesia que no para, una iglesia que está activa en oración. La iglesia dice que oraba sin cesar, o sea, la iglesia Así es. no paraba de orar. La iglesia entonces se propuso, Se propuso Se un propuso. objetivo, amén. ¿no? Se propuso un objetivo. Y esa palabra sin cesar también tiene un equivalente dentro del original griego. Y es una palabra que se usaba médicamente, una palabra que se usaba en la medicina, y se traducía como estirar el músculo hasta llegar a su límite. O sea, estirar el músculo hasta llegar a su límite. Eso quería decir sin cesar. O sea, hay que estirar nuestra oración, hay que alargar nuestra oración, nuestro sentir de ver la respuesta de Dios. O sea, cuando una iglesia ora sin cesar, cuando yo creo que la iglesia sentía dolor por Pedro, por el apóstol, porque el pastor de la congregación, yo creo que ahí hay una estima, aparte de una tristeza, pero hay una estima, hay una motivación, hay un fervor, hay una entrega, ¿no? Entonces, hermanos, usted no puede dejar de orar, no podemos dejar de orar en todo tiempo, en todo momento, donde estemos, como estemos, porque estemos, hay que seguir orando, ¿no? Entonces, sin cesar quiere decir estirar el músculo hasta llegar a su límite. Eso era un estiramiento, sin cesar. Muy importante, estirar el músculo hasta llegar al límite. Miren, hay muchas personas, quizás, ¿no?, hermanos, que no culminan ese límite o la oración, se podría decir que dejan a medias. Señor, no me respondes en esta semana, no me respondes en este mes, me cansé, pastor, de orar, sigo orando por esta persona y no veo cambios. Has retenido, no dejas que el músculo siga avanzando. Así que vemos acá que la iglesia oraba sin cesar. El músculo completamente se estiró,
el brazo completamente llegó a su límite, a su objetivo, y esa es una iglesia, ¿no? Que no se detiene. Que no se detiene. En la oración. En la oración. En la oración. Porque podemos alcanzar muchas cosas, podemos tener proyectos, planes, límites, metas, pero si no estamos usando la oración como un arma poderosa, si no estamos usando la oración como un instrumento, si no estamos usando la oración como un recurso, entonces puede ser que lo que alcancemos tarde o temprano se desbarate como un castillo de naipes. Amén. La oración es primero, el poder de la oración. Por eso hemos abierto de lunes a viernes a las 11 de la noche la oración por medio de las redes sociales. Y estamos clamando y clamando y clamando. Y cuán importante es esto, ¿no? Que la iglesia tiene la actitud, o la iglesia asumió la actitud o el compromiso de orar. Ahora, ¿qué le podemos decir a una oración sin cesar? Yo, Israel, leyendo, encontré 3 puntos importantes, ¿no? Amén. Una oración sin cesar vendría a ser una oración seria, una oración fervorosa o ferviente y una oración bajo compromiso. Estas 3 características hacen una oración sin cesar, sin detenerse. Una oración seria, ¿no? Una oración ferviente, fervorosa, no apática, amén, amén, no incrédula, no una oración mecánica, no, sino ferviente, con pasión, con entrega, consciente, no con desesperación, pero sí con pasión, con entrega, ¿no? Estas oraciones sin cesar tienen que tener estos ingredientes, ¿no? Tiene que ser fervorosa, ferviente. Yo me imagino que la iglesia estaba orando de una manera muy ferviente. Señor, no mira por tu siervo Pedro, por favor, respóndenos, Señor. Y seguían ahí. Entonces, las características de una oración sin cesar debe ser seria, ferviente y bajo un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? No parar de orar hasta ver, amén, la respuesta. La respuesta. Y la pregunta es, ¿vieron la respuesta? Vamos a ver los versos más adelante. No se pierda esta conexión, hermanos, porque ya viene una respuesta muy poderosa que no se lo imaginaba la iglesia, no se imaginaba quizás, ¿no? Oraba, pero vamos a ver en texto más adelante que la iglesia, cómo reacciona, pastor, ante esta respuesta también. Claro. Y yo le he puesto, cuando una iglesia no se para, no para de orar, cuando una iglesia no para de orar, ve la respuesta de la oración culminada, pastor. Wow, gloria a Dios. Cuando una iglesia no para de orar, ve la respuesta de la oración culminada, o la respuesta de ese clamor culminado. Así que vamos a ver versos más adelante, pastor. Bien. Amén. Vamos a ver ya en el verso 11. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ustedes que ahí tienen su Biblia, vamos a ver 3 versos más atrás, ¿quién liberó a Pedro? Amén. ¿Y qué arma utilizó Dios para liberar a Pedro? Vamos a ver en el verso 7 y dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué dice? Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Quién se le presentó? Un ángel. Vamos a resumir estos textos. Pedro en ese momento estaba descansando, mientras que los guardias estaban atados, 2 guardias dice. ¿Y quién se le presentó? Un ángel. Ahora, Israel, ¿crees que una persona que va a ser sentenciada a muerte, como Pedro, o flagelado o maltratado, ¿crees que una persona, sabiendo que su sentencia será en días o al día siguiente, amén, podrá dormir en paz? Creo que no. ¿Y Pedro no dice que está? Está descansando. ¿Ese es un signo de qué? De que Pedro está confiando. Confiando. Porque caramba, dijo el salmista, amén, en paz me acostaré y así mismo lo levantaré. Amén.
porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Solamente los que confían en Dios en medio de situaciones complicadas van a tener un descanso. Siga, hermano, siga. Amén, siga. amén. Hay este texto que me llama también, hermanos, y quiero que también me acompañen. Me llama mucho la atención que el ángel no hace algo fuera de lo normal o fuera de lo común o muy asombroso, sino que el ángel le toca el hombro, estaba descansando y lo levanta. ¿Y qué le dice? Le quita las cadenas y le dice: cíñete tus zapatos. Acá lo vemos en el verso 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Pero ¿qué vemos aquí, pastor? Que Pedro por ahí dijo: no es, ¿no? O ¿qué está pasando? Quizás debe ser, ¿no?, una visión, dice Pedro. Pero acá vemos que Pedro, el ángel llegó y lo vio descansando y le tocó, y Pedro obedeció. Pedro obedeció porque las cadenas se le rompieron y se ciñó las sandalias y caminó. Y ahí Pedro dijo: no puede ser esto. ¿Qué será? Una visión. Y vemos el verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ve, ahí está el texto. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. A ver, pastor, acá nos dice que pasaron 3 puertas. ¿Qué podemos saber? Compártanos, hermanos, esas 3 puertas. Pedro está muy resguardado. Muy resguardado, así como decíamos al principio, muy resguardado. Y dice que estas puertas, y la última puerta era la puerta de hierro. O sea, el simbolismo me indica de que eran cosas que eran imposibles de romperlas, ¿no? Pero cuando la iglesia ora, Dios envía su respuesta. Gloria Ahora, a Dios. Dios dice que envió un ángel, ¿no? Amén. Envió un ángel, ¿no? Un ángel. Un ángel, ¿no? Y sabemos que los ángeles son seres celestiales cuya potencia y poder son más que la de las personas y de todos nosotros. Entonces nos damos cuenta claramente de que como que Pedro se sorprende. Pastor, porque quiero algo, mire, me ha venido algo. Los ángeles en la Biblia a veces representaban como, ¿no?, anunciaban. Cuando se le presentó a los ángeles en el sepulcro, le dijeron a las mujeres, anunciaron. Cuando le dice a Felipe también, le anuncia algo. Cuando encuentra a María y le dice que va a concebir en su vientre, le anuncia. Pero acá vemos un ángel que va a hacer una misión, ¿verdad? Claro, va a actuar, muy importante, ¿verdad? Muy importante. Claro, porque la palabra ángel se traduce como mensajero. Amén. ¿No? Quien lleva un mensaje. Los ángeles se traduce como mensajero. Entonces aquí nos damos cuenta claramente que este ángel no solamente es un mensajero, Amén. sino que ahora se convierte en un guía. Porque lo guía Pedro, ¿no? Pero obviamente que el ángel no se está direccionando por sí mismo, sino que es Dios quien lo envió. Gloria a Dios. Dios envió su ángel. Y trayendo nuestro contexto, Dios enviará personas, enviará a sus siervos, porque sus siervos también son mensajeros de Dios, ¿no? Amén, O a amén. sus siervas, o a un hermano, a un colaborador, porque hoy tú y yo somos los mensajeros de Dios, ¿no? Entonces, hay personas que están presas, que están atadas, que están encadenadas, y Dios enviará ángeles, Dios enviará mensajeros, ¿no? Gloria a Dios. Para que esas personas sean libres en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos leyendo, hermanos. Está muy interesante, muy conocida esta escritura, ya repitiendo, pastor, esta escritura, que siempre la oración va a ser respondida, hermanos. Siempre una oración va a ser culminada, pero ¿con qué? Con una oración ferviente, una oración sin parar, una oración sin cesar. Así que vamos a ver el verso 11, donde dice, ya Pedro ya salió de la cárcel, está en las calles, y vemos, y dice el verso 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo,
ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Ahí Pedro ya vio que no era una visión, sino que era el ángel de que Dios había enviado. Amén. Para seguir organizándonos, habíamos dicho que el capítulo 12 lo íbamos a dividir en 3 partes. En 3 partes. Una iglesia perseguida, una iglesia que acciona y una iglesia que recibe la respuesta Amén. de su oración. La respuesta. Acá ya estamos en la tercera fase, porque Pedro ya es librado. Amén. Es librado Pedro, ¿no? Y ahora queremos decir de que cuando la iglesia ora sin cesar, tiene oraciones serias, oraciones fervientes y oraciones bajo compromiso, Dios dará la respuesta a la oración. Y ahora ya vemos a un Pedro libre, que ahora se encuentra en la calle y que ahora Pedro se direcciona a donde está la iglesia. Porque recuerde que la iglesia sigue orando. La iglesia todavía no ha visto personalmente a Pedro, pero la iglesia sigue orando, ¿no? Dice claramente el versículo número 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este Juan Marcos es el Marcos del Evangelio según San Marcos. San Marcos. ¿No? En la casa de su madre, en la casa de su mamá que se llamaba María, el famoso aposento alto de Hechos capítulo 1 y capítulo 2, es ahí donde descendió ese día el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Entonces, hay una casa donde ellos se reunían para orar. Recordemos que todavía en esos tiempos no habían congregaciones estables, físicas. Recién en el siglo II de nuestra era, recién comienzan a haber congregaciones físicas. Entonces la iglesia se reunía en casas. Lo que hoy estamos haciendo en nuestras casas se han vuelto templos, nuestras casas se han vuelto iglesias. O sea, en esta casa y en tu casa tiene que haber un tiempo de oración. Llegaron y dice, estaban reunidos orando. Qué bueno. Y la eso. palabra dice, estaban muchos, o sea, había varios hermanos que estaban orando. Claro, ahí Claro. se desarrolla la oración bajo el compromiso y también el don de oración, ¿no? El don de intercesión, ¿no? Porque ahí donde la oración pasa a otro nivel, el interceder, ¿no? Dios bendiga a esos intercesores, a esas personas que interceden por otros, Amén. que claman por otros, que piden por otros. Gloria a Dios. En ocasiones a veces uno, no es que sea egoísta, sino que a veces uno pide una oración por su familia, por sus hijos, que es bueno, pero tampoco no podría ser la única oración, porque eso sí sería una tendencia egoísta. Pero cuando yo comienzo a pedir por otras personas que aunque ni las conozco, es ahí donde yo paso de ser un orador promedio a ser un intercesor abierto. Gloria ¿no? a Dios. Entonces hay gente que está orando, hay gente que está intercediendo. Dios bendiga a esos Dios los intercesores. Dios bendiga Dios que bendiga. están orando por la casa pastoral, que están orando por los pastores, que están orando por los hermanos, por la iglesia. Realmente Dios bendiga a aquellos guerreros de la oración. Aleluya. Vamos a leer el verso 13 ya para culminar. Así es. Amén, que la hora apura, ¿verdad, pastor? Ya estamos, ya faltan. Amén, vamos al verso 13. 3 minutos. Dice la palabra, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Amén. Salió una muchacha, dice la palabra Rode, que en el griego quiere decir rosa. El nombre Rode quiere decir rosa. Interesante. Aquella muchacha sale a la puerta, no abre la puerta, sino que escucha tocar. Y me dio curiosidad y digo, ¿por qué la muchacha, pastor, no abrió la puerta? Porque ahí vemos, no sé, ahí vemos, pastor, lo que usted decía, la persecución de los cristianos. Y eso es muy importante. Quizá estaba con temor, no abría la puerta a cualquiera porque pensaban que eran los soldados romanos, ¿no? Podría ser. Y así que la muchacha escuchó la voz, dice, escuchó la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta.
sino que fue a avisar a los hermanos. Los hermanos quizás estaban orando, ¿verdad? Estaban en ese momento orando, conversando de qué será de Pedro, cómo estará Pedro. Pero dice que la muchacha fue y avisó a los hermanos: he escuchado la voz de Pedro, Pedro está afuera, ¿verdad, pastor? Y en el verso 14, los hermanos responden y dicen: muchacha, estás loca, o muchacha, no te creemos, o muchacha, no es lo que tú dices. Pero acá vemos que la muchacha con gozo se quedó atónica o estupefacta, pero acá vemos que la iglesia, pastor, no tuvo ese primer impacto de una voz de una muchacha. Quizás por la edad, pastor. Puede ser porque era una muchacha. Era una muchacha. Los nervios también la inundaron, ¿no? Porque dice el texto 13, muy importante es esto: ella reconoció la voz de Pedro. Reconoció. O sea, Rode era una congregante constante, ¿no? No era esos congregantes promedios. Parece que la chica le gustaba la oración. Y qué bueno que haya una muchacha o una joven dentro del grupo de oración. Gloria En a ocasiones Dios. a veces la juventud no le gusta orar. En ocasiones a veces la juventud no le gusta doblar rodillas. Pero acá encontramos una muchacha que estaba en el grupo de oración, que estaba en la reunión de oración. Y eso es importante, que Rode reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió, ¿no? Entonces, Sino que fue a avisar a los fue y hermanos. avisó a los Avisó hermanos. a los hermanos. Y los hermanos parece que no le dieron importancia por lo que era muchacha, por lo que era joven, o por lo que estaban quizás en la oración intensa con relación a Pedro. Pero esto es importante, esta frase podemos rescatarla o este pensamiento, ¿no? Ahora Pedro se convierte en la respuesta de su oración. Y ahora Pedro es quien llega donde está el grupo de oración. ¿Qué quiere decir eso? Que tarde o temprano la iglesia va a ver la respuesta en la puerta. La iglesia va a ver la respuesta de tu oración en la puerta misma. Ahí Dios te va a traer la respuesta de tu oración. Amén. Y ahí vemos en el verso 16, ya vemos: mas Pedro persistía, o sea, insistía en tocar la puerta para que abran. Y dice: y cuando abrieron y le vieron, miren, se quedaron atónitos los hermanos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que se callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, pastor. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, o sea, ya ahí vemos la oración, como les dije, hermanos, la oración culminada. Vemos, los hermanos se quedaron atónitos y vieron que la oración había sido culminada, pastor. Amén, qué bueno es. Pedro dio testimonio de la mano poderosa del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos callar. Amén. No podemos enmudecer cuando hemos visto que un Dios invisible pero real nos libró, rompió cadenas del pecado, nos sacó de muchas cosas y ahora somos libres para su gloria. Amén. Amén. Qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje, hermanos. Gracias. Así que, pastor, nos pedimos con una oración. Gracias, hermanos, por habernos Aleluya. escuchado, haber sido de bendición para ustedes. Estamos realmente el día de mañana compartiendo la Santa Cena, hermano. a las 7 p.m. Toda la Iglesia del Señor, por estos medios del Facebook Live, vamos a compartir la Santa Cena del Señor. Agradecemos al Señor por su palabra y realmente nos despedimos de ustedes en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.